¿Sí me escuchan? Yo Sí, sí te perfecto. escucho. Correcto. Muy buenas noches, afición de la red social. Ya estamos una vez más por MBTV, tu canal digital, en el programa internacional La Nueva Atenas. Hoy nos acompaña una invitada especial, una invitada de lujo que tenemos en la programación. Ella es Erika Ortiz, Master en Cox, así que démosles la bienvenida. Antes también está ya mi compañero en Argentina, Córdoba. Bienvenido, Orlando. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches. Una, eh, te hago una, fíjate porque creo que no estás grabando, disculpa la desprolijidad. Buenas noches de Argentina, la verdad que hoy vamos a tener un programa de lujo, como lo dijiste, con una invitada de lujo, la licenciada Erika Ortiz, programadora neurolingüística, entre otras tantas cosas, porque por lo que vemos, quienes la seguimos en las redes sociales, sigue agregando minuto a minuto diplomas ahí en la pared, así que es un gusto. Y yo creo que el programa de hoy va a ser un enorme placer y un privilegio, una vez más, dado el tema que vamos a tratar, un tema bastante difícil de encontrar que se trate en algún lado, más con la profundidad que lo vamos a abordar en el programa de hoy. Bienvenido, bienvenido también, Orlando. Ya, ahora sí, su saludo, Master Erika, también para nuestros televidentes, amigos de la red social, que ya están conectados también. Así que sea usted bienvenida. Muy buenas noches con todos, Orlando. Un saludo muy especial a ti, Mariano. Saludo a toda mi bella gente de la península de Santa Elena. Se los quiero muchísimo. Las raíces de mi familia pues vienen de ahí. A las personas de Guayaquil que nos siguen, todos mis seguidores en Córdoba también, los seguidores de Orlando en Córdoba. Y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy, como dijo Orlando, muy importante. Vamos a hablar de la posverdad, un término nuevo. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Bueno, pues para eso estamos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, sí, ya para entrar directamente al diálogo con el tema de la posverdad. Mm, Vamos a decir que es la posverdad. Se refiere a que los hechos objetivos y reales tienen menos una credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos al momento de formular una opinión pública. En este caso también nosotros estamos involucrados como periodistas, comentaristas y todo, ¿no? O determinar una postura social. Dicho de otra manera, la posverdad es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada. Con este concepto, pequeño concepto, porque hay unos conceptos más amplios todavía que tenemos, ¿no? Y con este concepto iniciamos, Máster, iniciamos a qué se refiere lo que es la posverdad en el sentido político, y yendo más al fondo todavía. La posverdad hace o puede hacer caer en tentaciones demasiadas para un gobierno, para una persona, para la ciudadanía. Bueno, sí, en realidad dijiste un concepto muy válido, ¿no? Es un concepto en el cual nosotros vamos a tomar como base. Es una palabra nueva, se la considera un neologismo, que es un neologismo, es cuando una realidad de la sociedad se crea, entonces hay que darle un significado, hay que darle un nombre y ahí se crea la palabra. En realidad ahora vemos un comportamiento que tiene que ver en la forma como nosotros formamos la realidad en base a una circunstancia que estamos viendo.
Pero vamos a partir de dónde nace esta palabra. Esta palabra pues se la escucha por primera vez en el año 2004 de mano de boca de Ralph Keyes en el 2004, en donde él escribe un libro que se llama La Era de la Posverdad. Entonces es la primera vez que se escucha el término dentro de la frase La Era de la Posverdad. El libro se relacionaba más o menos con lo que tiene que ver con el gobierno de George Bush hijo. Luego avanzamos en años y por el año 2010 un experto en blog, una persona que escribía para blogs de portales de política, especialmente para la revista Gris en Estados Unidos, él era apellido Roberts, David Roberts. En el 2010 él utiliza también el término dentro de la frase política de la posverdad. Entonces tú has hecho una pregunta y no has dicho, bueno, ¿qué tiene que ver con la política? Vamos a lo largo del programa, pues vamos a dar luz sobre ello. En el año 2016, el diccionario de Oxford la declara palabra del año. O sea, se escuchaba mucho, sonaba mucho y el diccionario pues la declara la palabra del año. ¿Qué es la posverdad? La posverdad, como bien lo dijiste, es la distorsión deliberada de la realidad. Es decir, una formación o una construcción de un pensamiento de la sociedad en donde los hechos objetivos poco o nada tienen de importancia. Y sobre los hechos objetivos es más importante la justificación de las emociones. Es decir, cómo yo me siento con respecto a la información que recibo, a partir de eso yo opino. Los hechos objetivos no tienen nada que ver allí. Solamente lo hago a partir de qué, a partir de cómo yo me siento al respecto. ¿Para qué? De esta forma nosotros hacemos empatar la información que recibimos con nuestras creencias personales, con nuestras experiencias. Yo empato la información que leo, la información que estoy observando, la que recibo, la empato con mis creencias, es decir, con lo que yo quiero creer. ¿Con qué fin? Lo podemos hacer de forma consciente o de forma inconsciente. Yo pienso que lo podemos hacer con dos fines. Primero, la manipulación de la opinión pública. Si lo hablamos desde el punto de vista de los medios de comunicación, no todos. Podemos también decirlo que podemos manipular la opinión pública con fines políticos. O también, una parte de mi rama, también lo podemos hacer desde el punto de vista del marketing. La cuestión es la manipulación del pensamiento de la sociedad o influir en el comportamiento de la sociedad. Cambiar la realidad por algún fin porque no sabemos. Un ejemplo de esto es, qué sé yo, si usted lee en alguna revista, algún portal o en las redes sociales, un estudio del Instituto X, de la Universidad X, dice que si toma alcohol 3 veces al día va a vivir 100 años más, solamente por el hecho de escuchar que la universidad tal, de tal país hizo los estudios, usted lo toma como verdad. No busca la fuente, no busca si es verdad, sencillamente lo leyó, empató con su creencia, quiso aceptarlo y lo compartió. Entonces eso es más o menos el concepto que podemos dar de lo que es la posverdad. Yo me quedé pensando, buenas noches, licenciada, ¿cómo le va? Me quedé pensando cuando usted habló de la etimología de la palabra, en las charlas previas que hemos tenido para este programa, ¿verdad? ¿Cómo se forma la palabra? Es una genialidad, porque es la posverdad, es la verdad después de la verdad. Y yo creo que viene de esta crisis que hemos sufrido de la pregunta de, bueno, al final, ¿a quién le creo? Porque viene, suponete, le doy un ejemplo muy claro de mi país. Años después de
dos presidencias que mantuvo Menem, el expresidente justamente en una entrevista dice, si yo hubiera dicho en campaña lo que pensaba hacer, no me votaban, pero ni ebrios, ni locos, ni obligados con un arma en la cabeza. Esa frase encarna la posverdad. Si yo les digo lo que iba a hacer, no me votaban. Entonces, ahí se produce esa crisis, ¿verdad? Decimos, bueno, al final, ¿a quién le creo? Porque hoy es el aniversario de la voladura del pueblo que está acá cercano donde yo vivo, de Río Tercero, que justamente lo produce la persona relacionada al presidente Menem para ocultar la información justamente de la venta de armas ilegales a Ecuador, cuando ustedes tenían el conflicto con Perú, no tuvieron problema en volar un pueblo, y escuchaba muchos testimonios de los periodistas que habían estado ese día cubriendo la información, cómo los presionaban los servicios de inteligencia argentinos para que dijeran que había sido un accidente. Cuando acababa de ocurrir, nadie sabía qué había pasado, pero ellos ya necesitaban que se integrara la verdad, esa posverdad, de que había sido un accidente. Entonces, a ver, si el periodista, que es el que tiene que dar a conocer la verdad de los hechos, te está obedeciendo la orden de mentir, al final decís, ¿a quién le creo? Entonces, y lo más seguro me creo a mí mismo. Por eso veo un poco lo que usted dice de que tiene que empatar lo que yo ya de por sí creía. Si el periodista dice lo que yo ya pensaba que era cierto, es cierto. No importan las fuentes, no importa la veracidad. Entonces, por ahí surge, ¿verdad?, ese surgimiento. Usted nombró un blog de los blogueros que pueden o no ser periodistas, pero en todo caso no ejercen un periodismo formal, pero esa publicación a veces tiene más peso que lo que un periodista formado dice en un canal tradicional de televisión, por dar un ejemplo. Bueno, sí, has dicho una gran verdad. En realidad es una construcción social que vivimos hoy en día. ¿A partir de qué? A partir de que ya no sabemos en quién creer. Pero en realidad es una construcción social en el cual se le da un nombre hace unos pocos años atrás, 4 años atrás, 10 años atrás, pero en lo que tiene que ver con lo que es mi rama, en realidad se le llamaba, es una forma de modelar el pensamiento. Y eso pues la ciencia lo dio a la luz en 1960 más o menos, en donde estudios con personas en la forma de construcción del pensamiento basado en la programación neurolingüística nos decía que los seres humanos nosotros tendemos a modelar el pensamiento en base de 3 formas. Nosotros la información la hacemos general, nosotros la información la distorsionamos y nosotros la información la eliminamos, como dijimos al principio. ¿Para qué? Para que empate con lo que yo crea o no. ¿Cómo surge? Lo que acabaste de decir tú muy bien. Como lo escribí en mi artículo, no sé si lo han leído, los invito a leerlo. Utilicé el nombre, el título de un libro de Gao, de Márquez, Crónica de una muerte anunciada, en donde es algo que se veía venir. Se veía venir. Actualmente la sociedad trata de desvincular la lógica de la razón, y eso es algo prácticamente imposible. La lógica de la razón no se puede desvincular. Lo que podemos hacer es la emoción ponerla encima de la lógica, sobre la lógica. O sea, podemos ser más emocionales que lógicos, o podemos ser más lógicos que emocionales, pero desvincular las dos cosas no se puede, porque estamos programados y configurados genéticamente por evolución para actuar instintivamente y emocionalmente. El trabajo del ser humano es ir más allá del concepto que acabamos de decir de la posverdad, es pensar, analizar, sopesar hechos, crear pensamientos en lo que se dice una realidad más objetiva, más capaz, más neutra. El 90% de las decisiones que toman los seres humanos son emocionales. El 90%. Porque como lo acabo de decir, el trabajo de nosotros
para llamarnos seres evolucionados, o por lo menos escalar en un nivel más como seres humanos, es pasar la emoción a la lógica y a la razón, es decir, pensar. Como lo hemos hablado nosotros en la teoría de la nueva Atenas. Las sociedades cambian a partir de las realidades colectivas, es decir, si el pensamiento de la sociedad cambia, las realidades cambian y los tiempos cambian. La pregunta aquí es esta: ¿qué pasó con la sociedad de Descartes y su famosa frase, pienso, luego existo? Y no es que la sociedad en el tiempo de Descartes era más lógica, más pensante, porque en realidad, como lo dijimos, el ser humano está ya como predispuesto a que primero afloren sus emociones. Lo que pasa es que en la sociedad, por lo menos, se transmitía la importancia de ser lógicos, de ser objetivos, de pensar, de analizar, de salir fuera de la caja, salir de la zona de confort, hacer un análisis de los hechos. Lo que se trata actualmente con la posverdad es que la sociedad acepte las decisiones tomadas o los pensamientos tomados a partir de la emoción, es decir, yo decido cómo sentirme, cómo pensar y cómo actuar a partir de una información que yo recibo y no sé si es verdad, si no es verdad. Si empata con lo que yo creo, cómo yo me siento, bueno, yo decido entonces creer o no creer, actuar, no actuar, comentar o no comentar. ¿Qué pasó con el pienso, luego existo? Bueno, ahora es recibo la información, yo creo, yo siento, veo lo que los influencers dicen para yo tomar la decisión en qué pensar, cómo sentir o cómo actuar. En realidad es así. Es decir, aspirar a que la sociedad acepte mentiras las verdades a medias, verdades falsas o sencillamente mentiras que son totalmente disfrazadas. Eso es lo que nosotros aspiramos. Vea, Máster, hay una frase célebre, ¿no?, que se dice que la primera víctima en la guerra es la verdad. Antes eran los estados y los periódicos quienes tenían más capacidad de creación y promoción de noticias falsas, ¿no? Una diferencia que presentan las circunstancias actuales es que la facilidad de producción y diseminación permite que estructuras más pequeñas lo hagan. Dos tipos, a veces con este concepto, de repente a la final, metiéndonos ya en relación al comentario, a la posverdad, de quienes informan, ¿no? Se informa. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede detectar? Y de repente a la final usted me va a decir, a la final, claro, hay una noticia y hay que ir a la fuente, correcto, pero esa noticia antes de ir a la fuente ya está circulando y ha provocado de repente caos. ¿Cómo precisamente distinguir esta verdad con la posverdad? ¿A dónde podemos llegar? Lo que pasa es que todo esto nace de la inconformidad, nace de la insatisfacción de precisamente la sociedad en la que tú estás diciendo. Como decías tú, Orlando, uno ya no sabe en quién creer, no sabe quién dice la verdad, quién es honesto, quién no es honesto. El ser humano, frente a todas las circunstancias de incertidumbre, circunstancias que no están claras, es lógico y perfectamente comprensible que la respuesta en base a todo esto sea llana y sencillamente la emoción. ¿Cómo actúa el ser humano frente a circunstancias que no están claras? Frente a personas en las cuales no podemos nosotros creer y confiar. Frente a las noticias como las que tú estás diciendo, ¿cómo saber cuál es la fuente? Si leo una noticia de un medio de comunicación serio, ¿cómo saber si se supone que confiamos en ese medio de comunicación? ¿Cómo saber? Es muy difícil ir hacia la fuente. Bueno, ahora con las herramientas que son virtuales, tendríamos que sentarnos y dedicarnos a ver quién dice la verdad y quién no. Es decir, estamos inmersos en el cambio del pensamiento de la sociedad.
¿Será una pereza Porque mental? Disculpe que le interrumpa ahí, licenciada. ¿Será una pereza mental de repente que se aprovecha de los egos, perdón? lo que estás diciendo es muy importante. Aquí es juego de egos, egos de quién todos aportamos con nuestro granito de arena. ¿Por qué? Cuando hablamos de emociones, lo objetivo queda de lado. Entonces, una de las emociones más grandes, uno de los instrumentos más grandes por el cual saltan las emociones es el ego. Es sentirme importante y saber que el ser humano adquirió su representatividad, como lo decimos en la Nueva Atenas, y que los espacios virtuales, las redes sociales, le han entregado al ser humano la herramienta más grande, que es asumir su representatividad. ¿En base a qué? En base a su comentario. O sea, es decir, ya no necesito que ningún organismo me represente. No necesito que ningún medio me represente. Yo mismo puedo hacerlo. Y es más, han crecido tanto las cosas que los medios se miden en base a nuestra respuesta. Es decir, nosotros hemos adquirido un poder grande a través de la realidad de las redes sociales. Con un teléfono nosotros podemos hacer una noticia de primera antes que los mismos medios. El asunto aquí, y lo grave es esto, nosotros no hemos estudiado para periodistas, no hemos estudiado para ser comunicadores. Entonces, un periodista dicta la noticia objetivamente, ¿verdad? Sin su opinión, aunque es muy difícil, pero lo hace. Nosotros publicamos una revista con una foto de una noticia que hemos vivido en el momento y la enviamos con nuestra opinión, con nuestra forma de pensar. Estamos influyendo en la opinión pública. Entonces, los medios de comunicación ni lo aceptan ni lo desmienten, sencillamente lo publican porque no pueden quedarse atrás. La noticia ya se viralizó. Y en todo caso, alguien puede desmentirla o puede ser más objetivo en plantear la noticia, pero ya se viralizó. Lo que tú acabas de decir, poco o nada se puede hacer. Esa es la esencia y el concepto de la posverdad. ¿Cómo hacemos? Conciencia. Es muy difícil regresar a la sociedad de Descartes y decir, pienso, luego existo. Es decir, tener la responsabilidad de saber, como lo puse en mis palabras, como lo escribí, el mensaje decía, estamos dentro de una sociedad sistémica, somos un sistema del cual formamos parte todos. Si yo hago algo malo, entonces allí nace el efecto de que el efecto que una cosa lleva a otra, lo que le hace daño a uno le hace daño a todo el sistema. Responsabilidad de análisis, responsabilidad de transmitir, si es que ya tenemos nosotros el poder de transmitir una noticia, hacerlo responsablemente. Bueno, acá como bien lo dice Erika, junto con Erika estamos desarrollando lo que es la teoría de la Nueva Atenas, una teoría bastante compleja que se está plasmando en un futuro libro, que ya está siendo publicado, partes de él, gracias a la editorial Alejandría, que nos ha honrado con ese lugar. Hoy estamos más que en familia, más que en familia y casi en futura familia, por otro lado. Lo que dio inicio justamente, Erika, fue ese gran, majestuoso artículo que publicaste. Los invito a seguir a la licenciada en sus redes de Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera, y buscar el artículo de la posverdad. Es un artículo de lujo, de lujo. Y a mí me surgió la necesidad de proponerle a Mariano invitarte para este programa a hablar de este tema, porque estamos ante un momento crítico en Ecuador, donde va a comenzar a reinar la posverdad de la boca de los futuros candidatos, prometiendo un montón de cosas. ¿Viste? En el programa pasado estuvimos con uno de ellos justamente y yo le decía, usted se va a candidatear a asambleísta, por favor, díganos cuáles son los deberes y atribuciones de asambleísta, porque nos van a empezar a mentir, van a decir, a ver, yo le voy a declarar la guerra a Perú para recuperar las tierras que eran nuestras. Y bueno, pero es que eso no podés, si sos asambleísta no podés declarar la guerra en función de un presidente. ¿Cómo podemos comenzar, por ejemplo, nosotros como medio, comenzar a trabajar en pos de nuestros congéneres para alertarlos sobre ese reinado de la posverdad que está comenzando
a surgir en Ecuador y en toda elección, por supuesto. Estamos viéndolo ahora en Estados Unidos. Bueno, mira, ahí acabas de decir un ejemplo muy bueno. Si viene un candidato y dice, bueno, yo voy a tratar de recuperar todos los territorios que se nos dejaron los otros países, entonces eso incentiva mi espíritu de patriota y yo voto por ti porque tú me estás... Y no sé si lo que estás ofreciendo sea verdad, no sea verdad, en la práctica sea posible, porque eso, quién sabe si conlleva una guerra. O sea, no me importa eso. A mí me importa es cómo yo me siento al respecto de eso. Entonces tú tienes mi voto. Eso mismo se da en los medios. Los medios tienen su responsabilidad, tienen arte y parte en esto que está pasando. Hay dos fuentes, por decirlo, ya lo dijimos. Ahora todos con un teléfono somos comunicadores, periodistas, ¿verdad? Entonces nosotros entregamos noticias de primera mano. Medios de comunicación no les queda más que apoyar la noticia, no la aceptan, no la desmienten, sencillamente la siguen viralizando. ¿Por qué? Necesitan mantener su rating, no sé cómo se le llaman en las redes sociales, sus visitas, bueno, ellos necesitan estar al día en eso. Pero por otro lado, cada día se está haciendo una herramienta más real a los medios, el utilizar la posverdad. Es decir, no estoy diciendo que se plantean o se publican noticias falsas. No estoy diciendo porque quizás hasta esas alturas no hemos llegado. Pero sí nosotros podemos publicar, los medios se pueden publicar, noticias que contengan verdades a medias. Entonces, una verdad a media, para mí, desde mi punto de vista, es una mentira. Y una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Esa es la responsabilidad que yo atribuyo a los medios actualmente, no solo de nuestro país, bueno, de nuestros países. Puedo hablar por nuestros países, pero quizás es una herramienta que se utiliza en todas partes del mundo. No nos vayamos lejos, nosotros mismos, cuando queremos influenciar, bueno, la palabra no es influenciar, cuando queremos ejercer una manipulación a un grupo de personas, entonces nosotros también utilizamos mentiras a medias, ¿verdad? ¿Para qué? Para no decir que estamos brindando una mentira, sino, perdón, una verdad a medias, para no decir que estamos dando una mentira, sino una verdad. Entonces, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad en ello. Tenemos que ser responsablemente vivir en la sociedad y sabemos que sí, la mayoría de las decisiones que tomamos, en un 90% son emocionales, entonces saber que tenemos la responsabilidad de subir la emoción a la lógica y en qué vamos a creer, cómo vamos a actuar, a partir de qué. Entonces nosotros tenemos que elegir, tratar de ser objetivos en nuestras conclusiones. Eso es lo que decía el filósofo Greening en un inglés, decía, en realidad todo se trata de mi opinión vale más que los hechos. Es decir, cómo me siento al respecto de eso es lo único que vale. Mi opinión vale más que los hechos. Y es lo que rige actualmente, es lo que estamos nosotros viviendo. Y ahí le voy a hacer una pregunta un poquito intrincada, pero ahí sí me voy a servir de esa enorme sapiencia que usted tiene y que me maravilla. Pues. Usted en muchos de sus artículos, en muchas de sus publicaciones, trabaja mucho sobre cómo son nuestros esquemas mentales, inclusive a nivel anatómico, cómo funciona nuestro cerebro. Yo estaba pensando mientras la escuchaba que quizás la posverdad apela a nuestro cerebro más primitivo, porque, a ver, ¿cómo se dispara esa reacción? Porque yo, animal primitivo, me encuentro ante algo que no conozco y tengo que tener una reacción, alerta, huida, ataque, pero ya tengo que tomar una decisión rápida porque o decido cómo actúo frente a eso que no conozco, o eso que no conozco quizá me termine comiendo a mí. Entonces no tengo tiempo de pensar, tengo que actuar por emoción. Huyo, ataco, y si me quedo petrificado, y bueno, seré parte de la cena, ¿verdad?
Lo que pasa es que estás hablando de una situación, estamos yendo al principio, el principio de las eras, o sea, cuando el ser humano tenía que tomar decisiones rápidas al enfrentarse al peligro, vida o muerte. Pero en realidad ahora nosotros vivimos en la sociedad donde sí podemos nosotros tomar la decisión de no vivir en base a las emociones. Y es que no estamos diciendo, no estoy diciendo que las emociones sean malas, las emociones forman parte del ser humano, pero no definen quiénes somos, no definen una persona que esté en un momento de tristeza y tome una decisión en base a ese momento, no significa que sea una persona triste, significa que está pasando por un estado emocional de tristeza. El asunto nosotros como seres evolucionados es ir más allá de la emoción y tratar de usar la razón y sobre todo en base a estos temas, porque estos temas son los que rigen los países, son los que rigen las naciones, son los que rigen los cambios del mundo. Entonces no estamos hablando de una responsabilidad en pequeño, estamos hablando de una macro responsabilidad. Es decir, dirigir la opinión pública, manipular la opinión pública, influenciar en las realidades colectivas, en los pensamientos colectivos, en las sociedades. Eso para mí es una responsabilidad inmensa. ¿Cómo lo hacemos? Ejerciendo nuestro derecho al pensamiento y a la lógica. Es un derecho que hemos adquirido a través de la evolución como seres humanos. Si queremos ser llamados seres humanos, tenemos que portarnos como tal. ¿Cómo lo hacemos? Reflexionando, pensando, analizando, subiendo la escala de mamíferos a seres humanos. Los mamíferos son los que se caracterizan por las emociones. Y nosotros también, y es hermoso sentir emociones. Somos seres humanos porque somos seres emocionales, pero tenemos la capacidad vívida de ¿qué? La capacidad de reflexionar y analizar. Si esto fuera así, no existieran entonces estas corrientes de ahora, estos pensamientos, estas construcciones sociales, lo que estamos el día de hoy hablando, de la posverdad o mentira emotiva. Posverdad o mentira emotiva. Estamos hablando de verdades a medias. Y es más, se le llama mentira emotiva. Se diría, Máster, se diría que de repente la posverdad se aprovecha también de la confusión, de lo que se ha llamado de repente el relativismo epistémico, ¿no es cierto? La aceptación del estado de las cosas que pasan en el momento de repente. Con todo esto, de repente, a la final, Ecuador, que ya está viviendo a la entrada de un momento político, es donde aquí crece la posverdad para la ciudadanía. Bueno, es una realidad que se vive no solo en nuestro país, Orlando también puede decirnos que en su país se vive mucho, es una herramienta utilizada actualmente para el manejo de las masas. Vamos a decirlo así de manera más clara. Tristemente, pero de forma más clara. Dijimos, el ser humano, vamos a hablar de nosotros, de la sociedad de Flatama, hemos sido afectados, decepcionados, burlados, robados. No sabemos en quién creer. Es lógico que la respuesta de nosotros como seres humanos sea emocional. Si tú me traicionas a mí, si tú me dañas a mí, más allá de una respuesta lógica, va a haber una emoción que me diga, estoy enojado contigo, estoy triste por ti. Esa va a ser la respuesta frente a la incertidumbre, frente al dolor y frente a la decepción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy difícil utilizar la lógica y la razón frente al engaño, al dolor. Entonces actuamos instintivamente, emocionalmente. Es muy difícil y muy triste, pero eso es la realidad de nuestras sociedades. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle frente a esta herramienta de manipulación pública, que es yo voy a hacer que tú pienses como yo quiero. ¿Cómo lo hago? A través de una noticia. Porque sé que tú no la vas a verificar, porque sé que tú no vas a buscar su fuente, porque sé que tú no vas a tomarte la molestia de saber si es verdad o no. Vas sencillamente a darle tu like y vas a comentar en base a lo que yo sé que tú necesitas en este momento. Entonces, si tú me preguntas si es una herramienta utilizada por la política, tristemente te digo que sí, y lo veo día a día. Correcto, en su palabra final ya, Magíster, para
la licenciada también, ya nos quedan apenas 2 minutos para poder despedirnos también en el programa, ¿no es cierto? En breve, corto puede ser y también la respuesta también puede ser en breve también. Digamos nomás, Magiste también, y a la vez se despide también del programa. Bueno, yo me despido. No, no, Ha sido Orlando, estoy hablando con Orlando, para que... Es que estamos entre diplomados, al final ya no sé, no sabemos aquí. Estamos, bueno, la verdad es que como dije al principio, es un placer hacer este programa. El proponértelo, Mariano, fue justamente a raíz como del artículo que publicó la licenciada, que me pareció maravilloso para tocarlo, porque siempre me he sentido muy responsable del manejo de información. Es nuestra materia prima como periodistas y somos responsables de lo que hacemos. Y ahora que se acercan las elecciones, me parecía fundamental comenzar a tratar este tipo de temas que, como lo dije al principio del programa, en otros lados no se puede tratar. Viene la época de votación, nos van a prometer el oro del moro, como decía mi papá, no llames a tu ex si estás borracho, tené cuidado cuando entre al cuarto oscuro lo que vas a votar, usemos la razón antes de la emoción. Muchísimas gracias, licenciada, Mariano. Como siempre, un lujo y un placer hacer la Nueva Atena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto, me siento como en casa y solamente les digo algo. No quiero que piensen como yo, pero sí quiero hacerlos pensar y les dejo con esa frase. Un saludo, un abrazo grande y otra vez muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también, licenciada. Gracias también, Orlando, allá en Córdoba. Sí, invitarlos también para el día de mañana a la afición de la red social, también al programa también de Adictos a las Noticias a las 21 horas también. Y a las 8 de la mañana también, que estamos haciendo ahora con Voces Deportivas de la ciudad de Guayaquil, que también estamos integrando ahí en el comentario deportivo. Con todo esto, no me queda más que de repente a la final volverla a invitar en otro programa, y que esto sirva, ¿no? Esto sirva que de repente a la final, como la Nueva Atena, como un programa internacional, para que se vayan difundiendo estas clases de programa, que si bien es cierto no se han dado, ni se creo, ojalá que no seamos la única, el único medio digital de que trate de este programa, sino que algunos, ¿no? Sería fantástico, sería algo estupendo, porque se da inicio, y no solamente en esto hemos dado el inicio, sino hablamos también de las monedas en el Bitcoin, que también tenemos ya un invitado para las próximas semanas, ¿no? Para también despertar al ciudadano, al político, de que de una u otra manera se hace. Con todo esto, no me queda más agradecer a la afición de la red social también que se ha conectado, y nos estaremos viendo el día de mañana en Adictos a la Noticia y el día jueves en otro programa más de la Nueva Atena. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Mariano, gracias, Orlando.